Con el contenido de los capítulos 1 al 4 en mente, estamos en posición de resumir las exhortaciones del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 10. En estos capítulos, Pablo trata un número de problemas prácticos que los falsos maestros habían causado en Galacia. Pablo tuvo mucho que decir en estos versículos, pero podemos resumir los pensamientos de Pablo aquí bajo tres temas principales. Libertad responsable en Cristo, en el capítulo 5, versículos 1 al 15. El poder del Espíritu Santo, en el capítulo 5, versículos 16 al 26. Y el juicio de Dios, en el capítulo 6, versículos 1 al 10. Veamos primero el énfasis de Pablo en la libertad responsable en Cristo. En el capítulo 5, versículos 1 al 15, Pablo hizo un llamado a los Gálatas a permanecer en la libertad de Cristo. Su posición es cuidadosamente balanceada. En primer lugar, él enfatizó la necesidad de mantener la libertad cristiana. Escuchemos sus palabras en el capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Durante su primer viaje misionero por Galacia, Pablo había traído a los gentiles a la fe cristiana libre de cargas, y él quería que permanecieran libres porque las cargas del legalismo son muy peligrosas. Como escribió en Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 3. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Los falsos maestros en Galacia habían introducido un sistema legalista de justicia. Les habían enseñado a los cristianos a confiar en su obediencia a la ley más que en Cristo. Pero al hacer eso, de hecho obligaron a estos cristianos gentiles a un estándar que era imposible de cumplir: obediencia a toda la ley. Su elección era entre la libertad en Cristo y la esclavitud a la ley. Una dirigía hacia la salvación, la otra al juicio. Con todo esto, en segundo lugar, Pablo balanceó su defensa de libertad cristiana con una afirmación de responsabilidad moral cristiana. Él advirtió a los Gálatas que no usaran su libertad cristiana de las tradiciones judías como una licencia para despreciar la ley moral de Dios. En el capítulo 5, versículo 13, él escribió: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cristo había liberado a los cristianos de Galacia de la esclavitud a la ley, como medio de justificación y poder para vivir justamente, pero todavía demandaba que siguieran los mandatos de Dios. Pablo no quería que los Gálatas pensaran que su libertad de la circuncisión incluía libertad de violar el carácter santo de Dios, que era el fundamento básico de la ley. Habiendo establecido su orientación bilateral hacia la importancia de la libertad en Cristo y una vida justa, Pablo se refirió a la importancia del poder del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo podían los Gálatas ser llenos de poder para resistir el pecado, sino por el legalismo y el esfuerzo humano? En pocas palabras, Pablo contestó que cada creyente debe de confiar en el Espíritu Santo para dirigirlo y llenarlo de poder más que en la carne. Escuchemos la manera en que él lo puso en el capítulo 5, versículos 16 y 25. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Desde el punto de vista de Pablo, la única manera de vivir una vida santa en Cristo era dependiendo y siguiendo al Espíritu de Dios. Siempre es importante recordar que Pablo nunca puso al Espíritu Santo sobre o en contra de las Escrituras. Para Pablo, vivir por el Espíritu no podía divorciarse de la revelación escrita. El Espíritu de Dios siempre dirigió al pueblo de Dios para vivir de acuerdo a la palabra escrita de Dios, como ya había sido revelada en el Antiguo Testamento y como estaba siendo revelada progresivamente en las cartas de Pablo y en otros escritos que llegarían a formar el Nuevo Testamento.
Pero vivir por el Espíritu no era solamente conformarse a las enseñanzas de los textos escritos. También involucraba una dependencia consciente en el poder del Espíritu para cumplir lo que Dios había mandado. Los cristianos no tienen nada que temer de Dios si confían en que el Espíritu producirá el fruto de justicia en sus vidas. En tercer lugar, Pablo resumió estos asuntos prácticos al hablar del juicio de Dios. Escuchemos sus serias advertencias en el capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo estaba profundamente preocupado con el destino final de los Gálatas. Él sabía que los verdaderos creyentes en Cristo nunca pueden perder su salvación, pero también sabía que no todos los que profesan fe realmente tienen fe salvadora. Así, él advirtió a las iglesias de los Gálatas que no olvidaran el juicio venidero de Dios. Él esperaba que esta advertencia los animara a confiar en Cristo y en el Espíritu Santo para salvación, más que en sus esfuerzos humanos. Desde este breve panorama de la epístola a los Gálatas de Pablo, podemos ver que Pablo refutaba a los falsos maestros en Galacia de diferentes maneras. Él comprometió a los Gálatas con apelaciones personales profundas y los animó a creer el verdadero evangelio y vivir de acuerdo a ese evangelio que él les había predicado en años anteriores. Pablo exhortó a los Gálatas a rechazar a los falsos maestros y a abrazar otra vez el evangelio de la justificación por fe aparte de las obras.